Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leer hoy los versículos del 1 al 8. Y es un tema que quizás no es muy lindo de hablar, es un tema incómodo, pero al mismo tiempo es un pecado muy recurrente, un pecado que el mundo normaliza, no solo normaliza, sino que lo ve con buenos ojos. Y es un pecado que también es muy recurrente entre creyentes y en las iglesias, y estoy hablando del pecado sexual, de la inmoralidad sexual. A lo largo de toda esta epístola de los tesalonicenses, Pablo ha expresado su alegría por la firmeza de ellos, ha elogiado su fe, que se mantenía pura en medio de una sociedad que estaba completamente en tinieblas y perdida, y culmina toda esta parte en el capítulo 3, dando a entender que el propósito final, o sea, su intención, la intención de Pablo, era que los hermanos se afirmen y sean irreprensibles. Se afirmen y sean irreprensibles, esperando así la venida de Cristo. El versículo 13 del capítulo 3 dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y si bien el texto que hoy vamos a leer habla mucho acerca de la inmoralidad sexual, no es el punto principal de Pablo hablar de eso, sino que el punto principal es la santidad, es la santificación. Es importante para Pablo aguardar la venida del Señor en santidad, por lo que el resto de la carta, termina el capítulo 3 y el resto de la carta son exhortaciones a guardar esta santidad y a crecer en santidad en la vida práctica. Estas indicaciones abarcan, bueno, el tema de la inmoralidad sexual, el texto que vamos a leer hoy, y el amor fraternal entre hermanos, veremos si Dios quiere el miércoles que viene. ¿Y por qué es importante la santidad? Primero que nada, dice Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y siempre asociamos este texto con aquellos inconversos que viven en la inmoralidad y no se preocupan por la santidad. Sin embargo, este texto, si bien sí está diciendo eso, también es cierto, y lo vemos a lo largo de toda la Biblia, que cuando un creyente descuida la santidad, deja de ver a Dios. Deja de haber bendición en su vida. Y eso también es una realidad. ¿Por qué es importante la santidad? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y en segundo lugar, la santidad es un llamado de Dios a todos los creyentes. Es un llamado de Dios a todos los creyentes. La santidad no es algo reservado solamente para aquellos creyentes maduros o aquellos creyentes que ya llevan años en el Evangelio. No, definitivamente no. La santidad es un llamado de Dios a todos los creyentes. Si bien es cierto y podemos asumir que muchas veces la santidad o el grado de santidad va de la mano con la madurez, sí, es cierto. Sin embargo, el llamado de Dios a la santidad es a todo creyente que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Dice Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, y escuchen bien, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando Jesús ora por sus discípulos, intercediendo por sus discípulos en Juan 17:17, Él ora pidiendo a Dios que los santifique. Y Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pedro también dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Sin ir más lejos, el texto que vamos a leer en esta noche, en el versículo 3, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación.
Y esto es interesante porque cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios, solemos detenernos mucho, perder mucho tiempo, solemos ser muy místicos en este sentido, orando y pensando cuál será la voluntad de Dios para mi vida en cuanto al trabajo, relaciones, matrimonio, lo que sea. Y somos místicos y oramos y esperamos señales, cuando en realidad la voluntad de Dios es tu santificación y nada más que eso. La voluntad de Dios es tu santificación. Dijo una vez el pastor John MacArthur, y lo voy a leer, cito: la voluntad de Dios es que seas salvo, santificado, sumiso, sufrido y agradecido en todo tiempo. Esa es la voluntad de Dios. Y si tú eres salvo, lleno del Espíritu, santificado, sumiso, sufrido y agradecido, entonces haz lo que quieras. Como solía decir San Agustín, ama y haz lo que quieras. El punto es no tomar esto como excusa para un libertinaje. El punto es que no debemos hacer un gran problema acerca de este asunto de la voluntad de Dios, porque el asunto es claro. La voluntad de Dios es tu santificación. Dice Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. De manera que el principio bíblico en cuanto a la voluntad de Dios es ocuparnos en conocer, vivir y aplicar la voluntad de Dios revelada en la Escritura, confiando en que todas las cosas secretas solo le pertenecen a Él y están bajo su soberanía. Ese es el principio bíblico, lo digo de nuevo. Ocuparnos en conocer, vivir y aplicar la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, confiando en que las cosas secretas que le pertenecen a Él están bajo su soberanía. Dicho esto, la voluntad de Dios es simple. La voluntad de Dios para tu vida es tu santificación. Y esta noche vamos a ver tres puntos clave con respecto a la santificación. Punto 1, santidad, demanda de Dios. Punto 2, santidad en la vida práctica. Y punto 3, la falta de santidad y sus consecuencias. Por lo que sin tomarnos más tiempo vamos a orar una vez más y a leer el texto que nos toca en esta noche. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos muchas gracias, Señor, por haber dejado tu voluntad revelada, Señor, en las Escrituras para nosotros, y te damos muchas gracias, Señor, por poder congregarnos libremente, Señor, a escuchar y a aprender y a estudiar, Señor, tu palabra. Pedimos que hables, pedimos que muestres tu voluntad, Señor, pedimos que obres, pedimos que confrontes, Señor, y que bendigas, Señor, esta congregación. Pedimos que bendigas esta congregación, Señor, que podamos seguir creciendo, Señor. Bendice esta congregación y habla en esta noche. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme entonces a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leer versículos del 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Por lo que vamos a adentrarnos en el primer punto esta noche, que es santidad, demanda de Dios.
santidad demanda de Dios? En primer lugar, Pablo lo que hace es mostrarnos la urgencia de este asunto de la santidad. Él ruega y exhorta a los hermanos a que se conduzcan, es decir, que funcionen, que anden conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que a Él le agrada. Que ellos se conduzcan de una manera agradable a Dios. Y por las palabras del apóstol, nosotros podemos asumir que todo esto que él está mencionando ya lo mencionó previamente. Son cuestiones que Pablo ya habló y ya enseñó previamente a los hermanos cuando él estuvo presente en Tesalónica. Sin embargo, son temas de suma importancia y de suma urgencia, y él ve la necesidad de animar a los hermanos, de exhortar a los hermanos y recordarle todas estas cosas una vez más. Él en primer lugar ruega, y la palabra que se traduce como ruego es interesante porque no tiene un tono de orden, sino que tiene un tono de cercanía con los hermanos. No es una orden, no es un mandamiento, sino es más bien un pedido humilde de un hermano a otro. Él ruega como a hermanos, como a iguales. Y la palabra exhortar, que como siempre decimos no es un reto, la palabra exhortar es ponerse al lado y animar. De manera que el apóstol acá no está dando órdenes de la manera que un jefe militar ordenaría a soldados, sino que él está hablando a hermanos como a iguales. Él no los está retando. Él no está retando severamente a los hermanos, sino animándoles como hermanos a vivir de una manera que agrada a Dios. Lo tercero interesante en estos primeros versículos es que esto lo hace en el Señor Jesús. Y esto es interesante porque tiene dos implicaciones prácticas. Él ruega y exhorta en Cristo Jesús. Primero, ¿qué significa esto? Que la autoridad detrás de las exhortaciones de Pablo, la autoridad detrás de las exhortaciones de Pablo es Cristo mismo, en Cristo Jesús, en el Señor Jesús. Y la segunda implicancia es que solo en Cristo los tesalonicenses podrían hacer caso de este ruego y vivir de una forma que agrade a Dios. De manera que Él exhorta, ruega y anima en el Señor Jesús. Quiere decir que la autoridad detrás de este ruego es Cristo mismo y es que es en Cristo en quien los tesalonicenses van a poder vivir agradando a Dios. Entonces, la exhortación del apóstol a los hermanos es que se conduzcan, que vivan, que funcionen conforme a lo que agrada a Dios. Él dice, de la manera que aprendisteis de nosotros, es decir, no solamente de su enseñanza, sino de su ejemplo. Pablo mismo en 1 Corintios 11 dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y la exhortación no queda ahí, sino que Pablo los insta a abundar más y más. Y esto es interesante, porque la iglesia de Tesalónica era una iglesia madura, era una iglesia fiel, era una iglesia firme, con una fe verdadera que permanecía a pesar de todo el contexto de la persecución. Era una iglesia que perfectamente podía jactarse de su madurez, podía jactarse de su santidad. Pero lejos de eso, Pablo les insta a abundar más y más. La iglesia permanecía fiel y con una fe verdadera que crecía. De hecho, esto llevó a ganarse los elogios del apóstol, pero ellos no debían conformarse con esto y debían abundar más y más. Debían buscar un mayor grado de santidad. Y Pablo cierra esta sección recordando que ellos ya saben estas cosas. Pablo ya habló estas cosas estando presente, pero tiene la necesidad y la urgencia de repetir y de animar una y otra vez. Y el punto clave aquí, para nosotros, esto tiene mucho que decirnos. Un creyente jamás deberá sentirse satisfecho con su grado de madurez o su grado de santidad. Nadie alcanza la perfección. Nadie alcanza la perfección en este lado de la eternidad y siempre va a haber puntos en los que avanzar o mejorar.
El punto es que ninguno de nosotros debemos sentirnos satisfechos con nuestro grado de madurez. La exhortación de Pablo es a abundar más y más. Pablo mismo entiende esto perfectamente y él dice en Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pablo entendía perfectamente que él estaba muy lejos de la meta, muy lejos de la perfección, pero él, sin embargo, proseguía. Y he aquí la paradoja de la santificación. La perfección es inalcanzable, sí, pero también es la meta. La perfección es inalcanzable, pero también es la meta de todo creyente. Y debemos andar y esforzarnos de modo que lleguemos, aunque sea lo más cerca que podamos. Y en este punto quiero parar y preguntarles, ¿ustedes quieren ser santos? ¿Ustedes quieren ser perfectos? Y creo que ahí está el punto de todo este asunto de la santidad y de la santificación. La perfección plena es inalcanzable en esta vida, sí. Pero si alguien que dice ser creyente no desea, no progresa en santidad y no desea la santificación, ¿qué espera obtener entonces de la vida eterna? Si un creyente, si una persona que dice ser creyente no progresa en santidad, no avanza en santidad, no desea la santidad, la menosprecia, ¿qué espera tener en la vida eterna que no es más que la glorificación, el ser hechos perfectos de una vez y para siempre? No hay absolutamente nada más contradictorio que un cristiano no santo. No hay nada más contradictorio que un creyente que no desea la santidad. Y con respecto a la santidad, sí es una demanda de Dios a todo creyente y al mismo tiempo la santificación es una obra de Dios en el creyente. Y esto puede sonar quizás contradictorio. Yo muchas veces tuve luchas con esta cuestión de ¿por qué Dios me demanda a mí santidad si la santidad es una obra de Él? ¿Por qué me demanda ser santo cuando Él es el que produce el querer como el hacer? Si yo no progreso en santidad, ¿puedo echarle la culpa a Dios? ¿Dios no me santifica? La santificación es una obra de Dios, pero al mismo tiempo es una demanda. Y la respuesta a estas preguntas que estoy haciendo son bastante sencillas. La santificación, escúchenme bien, la santificación es la obra de Dios en el creyente y es llevada adelante por medio del Espíritu Santo en la medida que el creyente la busque. Es decir, el Espíritu Santo santifica al creyente mientras el creyente busca la santidad. Es una demanda, pero es una obra de Dios. Dice 2 Corintios 3, 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice Filipenses 2, versículos 12 y 13 también, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y según estos versículos el panorama es claro, la santificación es llevada adelante por el Espíritu Santo de gloria en gloria, es decir, de manera progresiva, a medida que nosotros contemplamos la gloria de Cristo en las Escrituras. Y por otro lado, este contemplar a Cristo en las Escrituras es una cuestión de esfuerzo propio del creyente. Ocuparse de esto con temor y temblor. También tuve muchos problemas, mucho tiempo, con esta cuestión de ocuparnos con temor y temblor. ¿Por qué debo ocuparme con temor y temblor si es Dios el que produce el querer como el hacer? Bueno, la respuesta a esta pregunta también es simple. Si eres salvo, Dios te ha regenerado y ha producido en tu corazón deseos piadosos. Por lo tanto, ocúpate en eso con temor y temblor, no sea que tú mismo
te vuelvas el principal obstáculo de la obra de Dios en tu vida. Lo digo de nuevo. Si Dios te ha salvado, ha regenerado tu corazón, Él ha puesto en tu corazón deseos piadosos. Entonces ocúpate de eso con temor y temblor, no sea que tú mismo te conviertas en el principal obstáculo de la obra de Dios en tu vida. Y para concluir con este punto, resumiendo un poco las cuestiones que estamos viendo sobre la santidad, el creyente debe ser esforzado y ocuparse en conocer las Escrituras con el fin último de conocer a Dios, no las Escrituras en sí, no el mero conocimiento teológico. El cristiano, el creyente, debe ser esforzado y ocuparse en conocer las Escrituras con el último fin de conocer al Dios detrás de las Escrituras y así contemplar la gloria de Cristo. Y en la medida que el creyente haga estas cosas, el Espíritu Santo irá llevando adelante la obra de la santificación. La santificación es entonces el proceso por el cual el Espíritu Santo obra en el creyente a medida que éste busca la santidad, exponiendo a las Escrituras para ver a Cristo. Y este asunto de la santidad va a tener implicaciones prácticas, va a tener implicaciones en la vida del día a día, por lo que vamos al siguiente punto, entonces, santidad en la vida práctica. Concluimos entonces que la santidad es una demanda de Dios para todo creyente. Y esto se traduce inevitablemente en acciones prácticas en la vida diaria. Por lo que el apóstol entonces en el resto de este capítulo va a estar hablando de aspectos prácticos en los que los creyentes deben ser santos. Y al hablar de santidad, Pablo habla inevitablemente del pecado sexual y de la inmoralidad sexual. Pablo no titubea, él dice claramente, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es como que lo está poniendo, son dos cosas iguales, santidad, apartarse de fornicación. Y esto es interesante, ya que la fornicación no es el único pecado. ¿Acaso la santidad tiene solo que ver con apartarse de la inmoralidad sexual y no de otras cosas? ¿El pecado sexual es el único parámetro para determinar si una persona es santa o no? Y definitivamente no, hay muchísimos otros pecados, no es el único. Sin embargo, hay una razón por la cual Pablo habla acerca de este tema y lo relaciona tan cercanamente con la santidad. Y por los versículos anteriores nosotros asumimos que es un tema recurrente que él ya ha tratado y se ve en la necesidad de volver a tratar. Pablo dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y la palabra que usa, que se traduce como fornicación, es porneias, y es diferente a la palabra que se usa para adulterio. El adulterio es aquel pecado sexual que conlleva la violación del pacto matrimonial, por lo que está limitado solamente al pecado sexual dentro del ámbito del matrimonio. La palabra que es traducida como fornicación, porneias, está aludiendo a todo tipo de pecado sexual ilícito. Todo tipo de actividad sexual ilícita, perdón. El pecado sexual y todo lo relacionado a ello en nuestra época, la verdad que es algo bastante común. Está normalizado, no es visto como malo. Nosotros vivimos en una sociedad en la que en el ámbito sexual todo está permitido y no se condena ni juzga absolutamente nada, salvo quizás las cosas más atroces. Y si bien el tema de la infidelidad entre parejas es algo normal, no suele estar visto con buenos ojos. De hecho, las parejas se separan por cuestiones de infidelidad. Aunque también se ve cada vez más la tendencia de estas parejas abiertas que no tienen ningún tipo de problema que su pareja tenga relaciones sexuales con cualquier persona. Y si bien nuestra cultura está completamente en tinieblas en todos estos asuntos, también es una realidad que nuestra cultura ha estado por siglos expuesta a los principios
básicos del cristianismo, ha estado expuesta a los valores cristianos y a su influencia, por lo que no está ni cerca de lo que era la cultura grecorromana en los tiempos de Pablo. La cultura grecorromana en los tiempos de Pablo, la misma cultura que inundaba la ciudad de Tesalónica, la misma cultura que inundaba la ciudad de Corinto, donde Pablo estaba escribiendo, era terrible. Era terrible. Y voy a citar a un famoso orador griego, su nombre es Demóstenes, y fue uno de los mejores oradores atenienses. Voy a citar una frase de él con el único fin de mostrar el grado de depravación en la que vivían en aquel entonces. Dice Demóstenes: tenemos prostitutas para el placer, concubinas para las atenciones diarias del cuerpo y esposas para hijos legítimos y la guarda del hogar. Y considero que esta frase resume en líneas generales cómo era el asunto de la inmoralidad sexual en el contexto en que Pablo está escribiendo. No solo era normal, sino que no se consideraba inmoral y no estaba mal visto. Un hombre podía tener esposa, varias concubinas y frecuentar prostitutas, y a nadie jamás se le ocurriría pensar que eso era malo. En la cultura grecorromana era habitual, todos estos aspectos estaban bien vistos. La prostitución era legal, no se consideraba inmoral, la homosexualidad también, incluso la pedofilia era normal. De hecho, la pederastía era bien vista entre los griegos, se consideraba educativa. Se consideraba, y esto es terrible, se consideraba normal que un hombre adulto sintiera atracción por la belleza de un hombre joven, adolescente, tanto o más que por una mujer. Así vivían los griegos. Y la ciudad de Tesalónica estaba plagada de griegos y de romanos. Y a todo esto había que sumar también el asunto de las religiones paganas que incluían prostitución en los templos. Las personas asistían a los templos, normalmente tenían relaciones con las prostitutas del templo y ellos creían que de esa forma tenían una unión más trascendental, una mejor comunión con la deidad que esas prostitutas representaban. Y a modo de ejemplo, en la Acrópolis de Corinto, donde Pablo está escribiendo esta epístola, estaba el templo de Afrodita, que contaba con 1000 sacerdotisas que no eran más que prostitutas. Y ese era el contexto en el que vivían los hermanos de Tesalónica. Ese era el día a día en el que vivían los hermanos de Tesalónica. En medio de este contexto, Dios los sacó y los escogió para llevar una vida santa. Por lo que podemos asumir, sin miedo a equivocarnos, que todos esos hermanos que dejaron los ídolos para servir a Dios habrán dejado miles y miles de concubinas y de prostitutas y de relaciones. Y dado este contexto, es normal que Pablo no dude, al hablar de santidad, hablar del pecado sexual. De manera que el pecado sexual no es el único que existe, pero dado este contexto, que al hablar de santidad no se hable del pecado sexual es inadmisible. No solo esto, sino que la Biblia enseña también que la inmoralidad sexual es la marca distintiva de todos aquellos que no conocen a Dios. Dice Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice Efesios 4:19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y hablando de Corinto, dice Pablo en 1 Corintios 6, versículos del 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Bueno, sigue mencionando otras cosas, pero las primeras en la lista son todos aquellos pecados relacionados a la inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual entonces es característica indiscutible de todos aquellos que no conocen a Dios. Y es interesante que Pablo, al animar a los tesalonicenses a apartarse del pecado sexual, él dice
que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Una vez más, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. La característica del que no conoce a Dios es la inmoralidad sexual. ¿Y qué significa pasión de concupiscencia? Esto es hablar de deseos, impulsos fuertes e incontrolables por todas las cuestiones ilícitas. Esa es la marca distintiva del que no conoce a Dios. Y es interesante destacar una cuestión no menor en este versículo en particular, y es la palabra que se traduce como esposa. Esta palabra en el griego quiere decir literalmente vaso, y es una palabra que normalmente en la Biblia se usa para hablar del cuerpo. Fue traducida como esposa tras haberla relacionado con el pasaje de Primera de Pedro en el que dice que hay que dar honor a la esposa como a vaso más frágil. Sin embargo, esta traducción no es la más acertada por dos razones. La primera es que sería totalmente ilógico y raro que el apóstol Pablo rebaje a la esposa a un simple objeto para satisfacer los caprichos de su esposo. Sería raro que Pablo rebaje a la esposa hasta convertirla en un objeto para evitar que el marido peque. Y lo segundo, si Pablo está realmente diciendo esposa, entonces aquellos que son solteros no tienen ninguna herramienta para pelear contra este pecado. Y eso sería totalmente descabellado. Creer que Dios no da herramientas al soltero para prevalecer contra este pecado es descabellado. Teniendo en cuenta estas cuestiones, es interesante aclarar que lo que Pablo está diciendo, voy a leer el versículo pero cambiando la palabra, cada uno de ustedes tenga su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo acá está hablando de dominio propio. Pablo está diciendo a los hermanos, sus cuerpos son el templo del Espíritu Santo, manténganlos puros en santidad y honor, y no usen sus cuerpos para un uso vil y servir al pecado. 1 Corintios 6:15 dice Pablo también, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Romanos 6:13 dice Pablo también, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y Pablo agrega para concluir esta sección que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y este punto es interesante porque muchos comentaristas dicen y opinan que Pablo está hablando del engaño y de las estafas en los negocios. Pero no tiene mucho sentido de que venga hablando de la inmoralidad sexual, meta una frase en cuanto a la estafa y luego siga hablando de lo mismo porque continúa diciendo que Dios no nos llamó inmundicia. La conclusión más lógica es que Pablo está hablando del mismo tema. Pablo no está hablando ni de estafas ni de engaño en otro tipo de ámbitos, sino en el mismo contexto de la inmoralidad sexual. Dice un comentarista que lo que Pablo está diciendo aquí es que ninguno engañe o agravie a su hermano para sacar provecho en el aspecto sexual. Y quiero que piensen por un momento, un creyente que comete adulterio con la esposa de un hermano, está engañando y agravando a ese hermano. Eso es lo que Pablo está diciendo. En este caso, normalmente se oculta y se avanza con engaño y está agravando a un hermano. Ningún adulterio comenzó con la verdad, sino con intenciones ocultas. Y es lamentable y triste, pero ninguno de nosotros está exento de esto. Es decir, esto puede suceder. Esto puede suceder incluso entre cristianos. Por lo tanto, ninguno engañe ni agravie a su hermano. Pablo anima y exhorta a los hermanos a tener dominio propio y a mantener sus propios cuerpos en santidad y honor,
no buscando nada ilícito, sin tener intenciones ocultas, ni engañar ni agravar al hermano en cuanto a estos temas. Punto número 3 en esta noche, la falta de santidad y sus consecuencias. La falta de santidad y sus consecuencias. Dice el texto, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La santidad es una demanda de Dios y no un mandato humano que se le haya ocurrido a Pablo o a alguno de los apóstoles. Por lo que desechar la santidad, o mejor dicho, despreciar y desechar el llamado a la santidad, es desechar a Dios mismo. Estos versículos dan la razón por la cual el creyente debe ser santo y mantenerse puro en el aspecto sexual y evitar también buscar engañar a un hermano o hermana con malas intenciones. La razón es clara, Dios es vengador. Dios es vengador de estas cosas y Él va a disciplinar y Él va a castigar a todos aquellos que se enrieden en este tipo de pecados. Y es importante aclarar que cuando hablamos de venganza entre seres humanos, normalmente estamos hablando de pagar mal por mal o de hacer actos malvados en retribución o en respuesta a una ofensa recibida. Sin embargo, cuando la Biblia habla de que Dios es vengador, o como dice Romanos, mía es la venganza, yo pagaré, lo que está refiriendo la palabra es que Dios es el único que es justo y es el único que tiene derecho de pagar y aplicar juicio. Dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y escuchen bien, pero a los fornicarios los juzgará Dios. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios es vengador de estas cosas y Él va a castigar a todos aquellos que se enrieden en este tipo de pecados y va a disciplinar a todo creyente también que se enriede en ellos. Entonces, ¿de qué manera puede Dios juzgar a un creyente verdadero que participa en la inmoralidad sexual? Bueno, Dios puede permitir consecuencias negativas que afecten la vida del creyente, matrimonios perjudicados, divorcios, enfermedades, afecciones físicas, falta de bendición, por supuesto, pruebas y tribulación o incluso la misma muerte. Dice 1 Corintios 10, versículos 6 al 8. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, escuchen bien, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Dios es vengador de estas cosas. Primera de Juan 5 nos habla también de que hay pecados de muerte, es decir, pecados que creyentes pueden cometer, que Dios disciplina incluso hasta llegar a la muerte física. Y Pablo habla algo de esto también en 1 Corintios 11 cuando habla de tomar indignamente la cena, de que dice que las consecuencias de tomar indignamente la cena no tiene que ver con este punto, pero es interesante que las consecuencias de tomar indignamente la cena es que hay muchos debilitados e incluso algunos murieron. Pero sin irnos de este punto, en lo que refiere a la inmoralidad sexual, el texto es claro que Dios no nos llamó a eso, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y a eso mismo nos llamó. Dice Pablo, no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Esa es su voluntad. Esa es la voluntad de Dios para todos, nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y para todos aquellos que se enrieden en la inmoralidad sexual, sepan que Dios es vengador de todas estas cosas. Y no importa si eres creyente, si Él tiene que disciplinar, Él va a disciplinar. La palabra dice que Él azota a todo el que tiene por hijo. Y para finalizar, Pablo llama la atención a los hermanos hacia la fuente, hacia la autoridad detrás de este llamado. Pablo dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿sí? No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y por último, dice Pablo,
Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios. Y el texto no termina ahí, sino que dice y aclara que el que desecha esto desecha a Dios, quien también nos dio el Espíritu Santo. Es decir, el pecado y la inmoralidad sexual es una afrenta directa contra la Trinidad. El texto comienza con la exhortación en el Señor Jesús, es decir, con la autoridad de Cristo. Y desechar este mandato es desechar a Dios mismo, que es quien hace el llamado. Y es ignorar y contristar al Espíritu Santo que nos fue dado. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ignorar, desechar, despreciar el llamado a la santidad no es más que despreciar a Dios mismo. Y para concluir, voy a leer un fragmento que es un breve resumen de toda la enseñanza antes de pasar a algunas implicaciones prácticas que me gustaría compartir. Pablo nos dice que la voluntad de Dios para su pueblo no es un misterio, sino la santificación. Y esto implica dos verdades a la vez. Es una demanda divina, pues debemos abundar más y más, pero al mismo tiempo es una obra del Espíritu que nos transforma a medida que nos ocupamos en conocer y obedecer la palabra. En cuanto a la vida práctica, estas cuestiones se traducen en apartarse del pecado, en este caso el pecado sexual, ejerciendo dominio propio y guardando nuestros cuerpos en santidad y honor, dejando en claro que quien ignora y desecha esto, en última instancia, desprecia a Dios. Y como vimos nosotros en el segundo punto, Pablo habló inevitablemente sobre la inmoralidad sexual debido al contexto cultural de la ciudad de Tesalónica. Y esto me lleva a pensar en nuestro contexto. Si bien no vivimos en una sociedad tan depravada como aquella, nuestra cultura está cada vez más alejada de los parámetros de Dios en cuanto al matrimonio y la sexualidad. Está siendo cada vez más permisiva y ofreciendo todo tipo de placeres carnales en todos lados. Y me imagino que saben a lo que me refiero. En Internet uno puede encontrar cualquier cosa sin siquiera buscar mucho. Dice Josh McDowell en su campaña en contra de la pornografía, todo esto está a un clic de distancia. Pero si bien el apóstol en este texto nos habla sobre este pecado sexual y la demanda de la santidad a mantenernos puros, no puedo evitar pensar en nuestro contexto y volver a dejar en claro que el pecado sexual no es el único. No es el único. Es importantísima la pureza sexual, sí. Pero pensando en el texto y en lo que significa saber tener nuestros cuerpos en santidad y honor, es inevitable que piense en otro tipo de pecados. Otros pecados que son no solamente normales, sino aceptados incluso en la iglesia. O que no son mal vistos o son regulares. Hay muchos pecados que atentan contra el mandato de tener nuestros cuerpos en santidad y honor. El pecado sexual es uno, la embriaguez es otro, la vestimenta sensual o inadecuada es otro. Pero hay algunos que no mencionamos y que son aceptados y que quizás hasta nos gustan. Y estoy hablando de la comida, estoy hablando de la pereza y estoy hablando de la falta de descanso. Muchos de nosotros cometemos excesos con la comida, otros dormimos más de lo debido y somos perezosos en lo que tenemos que hacer día a día. Y algunos de nosotros, por querer tener un poco más o por falta de tiempo, le negamos a nuestros cuerpos un justo descanso. Y todas estas cuestiones que son normales, tolerables, incluso bien vistas a veces en nuestra congregación, son violaciones directas al mandato de mantener nuestros cuerpos en santidad y honor. Para terminar, quiero que recordemos que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, por lo tanto, tratémoslos de esa forma. En santidad, apartados para Dios y en honor.
no para entregarlos al pecado, no para entregarlos a la inmoralidad sexual, no para entregarlos a la pereza, no para entregarlos a la comida, sino en santidad y honor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta noche, por esta reunión y por tu palabra, Señor. Queremos pedirte en este momento, Señor, por santidad, Señor, para tu pueblo. Rogamos con todo nuestro corazón, Señor, que el Espíritu Santo nos llene, que nos lleve a tu palabra, que nos lleve a ver a Cristo y que nos transforme, Señor, de gloria en gloria en la misma imagen, Señor. Santifica, Señor, a tu pueblo. Santifícanos, Señor. Deseamos y anhelamos vivir y conducirnos, Señor, de una forma que te agrade a ti. Oramos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.